toca entrevistar a Alejandro Sosa, representante de FENAPES. Primero que nada, bienvenido. Y bueno, queremos empezar la entrevista consultándote ¿cuál fue el rol de los profesores en la huelga general? Bueno, primero que nada agradecer la invitación. Un gusto para la FENAPES estar participando de esta actividad en una fecha que sin duda es muy importante en la construcción de la memoria colectiva de nuestro sindicato y de todo el movimiento sindical y popular. Para nosotros es la fecha de recordar a los compañeros que, por ejemplo, participaron en la votación de la huelga general, el compañero Fausto Pérez. Es el momento para recordar ocupaciones de lo que era el Instituto de Profesores Artigas, que funcionaba en el actual local del IABA, la ocupación del liceo número 14, es decir, el rol del movimiento estudiantil apoyando las ocupaciones de fábrica, toda una trayectoria de lucha que evidentemente nos condiciona a los que hoy asumimos la tarea de la militancia sindical y que también viene precedida por una larga pelea en los años previos de la Federación, fundada en 1963, pero que tuvo etapas de lucha contra la ley de enseñanza, contra la intervención de secundaria, y es la fecha que para nosotros es el momento de recordar a esos compañeros que además nos dejan enseñanza muy importante, porque tomar ciertas acciones políticas en cierta coyuntura, en ese momento histórico, lógicamente implicaba de una perspectiva estratégica muy fuerte, porque las consecuencias inmediatas de las acciones que se tomaron fueron la persecución, la cárcel, el exilio, la desaparición. Y aún así, esa perspectiva estratégica y esa firmeza ideológica de los compañeros y las compañeras nos marcaron un hito heroico de nuestro movimiento sindical y de nuestro sindicato, que evidentemente generó consecuencias que llevó mucho tiempo encontrar y reconocer. Y ahora, a 47 años de esa huelga general y también en una coyuntura en la que se viene debatiendo todo este tema de la laicidad en la educación, por el tema que ya sabemos de los tapabocas, con el educar no lucrar, y en esta coyuntura, ¿cuál es el rol del profesorado y de la educación en mantener la democracia y mantener viva la memoria también? Y es un poco el mismo. Uno ve con llamativa preocupación que hay discursos, políticas y hasta actores que se repiten. La década del 60 fue una década donde, en relación a la enseñanza secundaria, se manejaba un discurso de crisis, igual que el que se manejó durante todos estos últimos años, muchas veces vinculado al aumento de la matrícula, situación que también se dio en estos últimos años, y llamativamente hay disposiciones y resoluciones de la Comisión Interventora de Secundaria, del Consejo Provisorio Posterior, que justamente atacaban a los mismos puntos. Por ejemplo, la laicidad, con resoluciones muy similares y declaraciones muy similares a las que se hacen hoy en día, transformando el problema de la propaganda, por ejemplo, sindical, como en el caso que tú mencionabas de los tapabocas, eliminar esa propaganda como forma de democratizar la enseñanza en aras de la laicidad. Declaraciones que prohíben y resoluciones de esos consejos que prohibían la propaganda gremial y sindical, incluso en la sala de profesores, hecho muy similar al que nos acaba de pasar hace unos pocos días, cuando el Consejo de Secundaria toma una resolución que no solamente prohíbe el tapabocas en clase, sino que lo prohíbe en la sala de profesores, en el mismo lugar donde los trabajadores docentes tenemos el derecho a realizar propaganda sindical y a contar con una cartela sindical. Esa realidad, evidentemente, tiene que ver con las resoluciones que se tomaron en aquel entonces y las que se pretenden tomar hoy. Hay que recordar que la ley de enseñanza aprobada, la 14.101, aprobada en enero del año 73, casualmente también con declaración de urgente consideración, la conocida como Ley Sanguinetti, en ese entonces ministro de Educación y Cultura, dio el primer paso
en la subordinación de los consejos de secundaria, primaria y normal y UTU a la figura en aquel momento de lo que se llamó el CONAE, devenido en la ley posterior, en la ley de emergencia posterior a la dictadura, en CODICEN. Y ahora, casi 50 años después, se da un paso más, que es la eliminación de los consejos desconcentrados y también la eliminación de la representación docente, porque hasta el año 72 el Consejo de Secundaria contaba con representación de los docentes. Hay un hecho muy curioso que en esta cuestión de analizar la historia y la actualidad y tratar de encontrar paralelismo por aquello de que la historia no se repite pero rima. En el año 68 el consejero designado por la Asamblea de Profesores, Rodríguez Zorrilla, fue citado a la Comisión de Asuntos Administrativos del Senado para discutir con él antes de su venia su compromiso con las políticas educativas. Es exactamente lo mismo que en la Ley de Urgente Consideración se prevé establecer al momento de otorgar las venias a los integrantes del Consejo Directivo Central. Paralelismos de la historia que evidentemente nos alertan sobre el futuro de la educación. Bueno, este tema daría realmente para hablar muchísimo más. La educación y todo lo que se viene va a seguir muy vigente, pero tenemos que ir cerrando, así que te agradecemos, Alejandro Sosa, de FENAPES, por haber